Esa persona que usted conoce, que tiene una lesión en una pierna que no le cura. Esa herida en esa planta del pie que no termina de cerrar. Esa persona que lo han llevado 80,000 médicos y tienen 60 años curándola y nada de mejorar la pierna. Hoy aquí en El Arte de Curar estaremos hablando de esas lesiones en las piernas y en los pies que tienen tanto tiempo que las personas han llegado a normalizar. La realidad es que muchas personas no saben que ya en el mundo existen médicos que se llaman especialistas en el curado avanzado de heridas, así como tratamiento del pie diabético desde el punto de vista quirúrgico. Y cuando hablamos quirúrgico, no es que una persona porque tenga una infección en un pie, le van a cortar un dedo, le van a cortar la pierna, le van a cortar el pie, porque es lo primero que le pasa por la cabeza. La realidad es que este grupo de profesionales está destinado para que justamente no ocurra eso. Hacer justamente un trabajo que prevenga que esa persona tenga que someterse a un estrés quirúrgico y tener que perder alguna extremidad. Hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, quien es médico cirujano general y especialista en el cuidado de heridas. Luis Armando, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un placer, encantado de estar aquí como siempre. Luis, vamos a entrar en materia y sé que tenemos varias imágenes que vamos a tener que pedir. Y yo le quisiera pedir a Crismeri y al máster allá arriba, si lo tienen, sino que lo vayan buscando y que cuando aparezca me dejen saber por el apuntador. Porque la realidad es que pocas personas saben que la infección por el virus del papiloma humano, para que usted vea, la infección por el virus del papiloma humano puede producir lesiones en la planta del pie que pudiera el paciente requerir posteriormente cirugía. Esas son amputaciones que están poniendo, pero Crismeri sabe de qué foto en particular es que yo le estoy diciendo. Así que vayan buscando en lo que sigo hablando con Luis. Luis, ¿por qué razón hay tanta gente en República Dominicana con tanto pelado, tanto nacido, tanta herida en los pies que no terminan de cerrar, por favor? Bien, en primer lugar tenemos que saber que el dominicano no tiene la cultura de prevención. Okay. Generalmente cuando el paciente va a buscar ayuda ya llega en una etapa 2 o 3, como le decimos nosotros, una etapa que ya está o complicada o a punto de complicarse. Entonces, generalmente el dominicano se lleva más de lo que dice la vecina, de lo que dice la abuela, que fulanito se curó poniéndose una hoja de tabaco, que se puso Ubrenal, cualquiera de esos brebajes caseros. Espérate, Luis, que están colocando aquí en la parte posterior, a ver, míralo ahí. Justamente si lo podemos acercar, esa no, la anterior, denle 2 hacia atrás, por favor, porque sé que le están colocando, pero hay 2 hacia atrás, exacto, esa que le hicieron el flash. En esa imagen, en esa no, por favor, que se ve la planta del pie, que se ve como con un puntito que Crismeri lo pixeló. Pero la pregunta es, Luis, va a seguir rodando, dice Cris, que ella me va a decir, pero lo importante es, Luis, que continúes con esto. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Entonces, como te dije, generalmente se llevan... Mírala ahí, Luis, mírala. No, esa no es. Déjala parada ahí, por favor. Esa Ok, no es, perfecto. pero es una lesión muy similar. O sea, es una lesión bastante similar. Se puede explicar. Ok, vamos a explicar esa primero, Luis, por favor. ¿Qué es eso? Bien, eso es una úlcera por presión en realidad. Por presión, exactamente. Okay. Lo que tú mencionabas sobre el virus del papiloma, generalmente los pacientes lo confunden con un callito. Con un ojito de pescado o un callito. O un clavo, como le dicen aquí, el famoso clavo. Exacto. Que si un paciente que no sea diabético es muy doloroso, pero el diabético simplemente no le duele por daños estructurales que quizás mencionemos más adelante. Pero se confunde con un callito, se guayan y simplemente va profundizándose y eventualmente ocurre una lesión ulcerativa, como esa que vemos acá, que se complica, que se infecta y como vemos en esa imagen, el paciente le faltan tres de los dedos del pie, justo por esa lesión, que tenía más de 2 años, se reinfectaba hasta que llegó un punto que la circulación de los dedos falló y hubo que amputar los ortejos. Luis, cuando evaluamos específicamente todos los pies, hay algo interesante y es que hay muchas personas que no son diabéticas. Y nos interesaría que comenzáramos a hablar de ese grupo de personas que sin ser diabéticas tienen lesiones en los pies que no terminan de curar. Mencionamos aquí, quiero que terminemos con esto del virus del papiloma. ¿Hay alguna predilección, hombres, mujeres, personas vacunadas, no vacunadas? ¿Qué tipo de población se maneja con esas lesiones, repito, que aquí le dicen clavo? Tengo un clavo en la planta del pie y la gente lo que va al salón a que se lo guayen.
La pregunta es, ese tipo de lesión en particular, vamos a hablar de ella, el virus del papiloma humano en la planta de los pies. Cuéntame. Bien, no tiene una predilección específica, porque eso es un virus que tú adquieres, no es de transmisión sexual, no es el mismo virus, que es algo que tener pendiente, que si usted tiene esa lesión, no significa que usted se contagió por una relación sexual. Se contagia en una piscina, caminando descalzo, que usted tenga contacto directo con el virus, pero no tiene una predilección por un sexo o no. Respecto a la vacuna, no se previene tampoco con vacuna esa cepa del virus del papiloma en específico. Ok. Luis, te lo digo porque la vacuna del virus del papiloma realmente protege contra verrugas, la actual, y protege contra las cepas que producen cáncer. Exacto. Entonces, si bien es cierto que quizás no hay muchos estudios vinculados a ella, esa es la imagen, por fin la encontraron, mírala ahí, entonces la pusieron en la imagen grande y la florcita la tapa por completo. Mírala ahí, que quita la flor, me dice Crimeri. Bueno, ahí la tenemos, mírenla ahí. Esa es la lesión plantar, justamente, Luis, que era lo que estábamos conversando. Sí. Fíjate que tiene una lesioncita en el medio y la verdad es que ese tipo de problema es extremadamente frecuente. Sí. Muchísima gente lo tiene común y no le brinda importancia. ¿Qué peligros podría tener ese tipo de lesión, Luis? Bien, en pacientes diabéticos en específico, porque como te dije, no le duele. El paciente camina sobre eso y eso es un punto de presión. O sea, le sale un callito, como le dice el dominicano, porque es un área hiperkeratosis, un área dura, que cuando el paciente camina va haciendo más presión en ese punto y se va ulcerando hacia adentro, que muchas veces no se ve la lesión por fuera, pero por dentro sí tiene la pérdida de tejido. Lo que hace es que se infecta, llega al hueso y generalmente ya hay poco que hacer cuando van a la consulta. Luis, algo que mencionamos aquí, que lo dijimos muy por encimita, pero que es algo que la gente hace. Va al salón y una muchacha con un guayo literalmente le da con un gusto a esa lesión en ese pie. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Cuéntanos, te lo digo porque hay gente que coge un corta uña y se va quitando ese tipo de cosas. Cuéntanos. Mira, no es por tirarle hate, como dicen a los salones. Odio a los salones. No es por tirarle odio a los salones. Pero ese mismo guayo se lo pasaron a 15 pacientes en ese mismo día. Y ya vimos que era un virus que es un virus que se contagia de persona a persona, si está en el suelo, si está en un objeto, en un alicate, en un guayo, en lo que sea, se contagia. Entonces, lo que le echan es un poquito de alcohol, lo cual no mata el virus, entonces se contagia. No es que esté mal, lo único que debe hacerlo un profesional que sepa hasta dónde guayar y el tratamiento no es guayarlo. El tratamiento de las verrugas plantares es en cirugía que se quita, porque son muy profundas. Y si no se quita por completo, vuelve y sale, o sea, reincide y nunca va a tener una resolución definitiva. Luis, pero si tú le haces un hoyo en el pie, ¿hay alguna forma de que esa gente pueda caminar normal un tiempo? Va a tener que durar 1000 años de licencia médica. ¿Qué tú haces? No. Generalmente uno tiene prótesis que evitan que cuando el paciente apoye haga presión en ese mismo punto. Entonces uno busca la manera. Si se le da reposo, obviamente, porque es un procedimiento en los pies, y lo ideal es que el paciente esté por lo menos 15 días en su casa, que no apoye tanto el pie. Pero luego de ahí, para evitar problemas en esa área, sí tenemos prótesis que se le ponen a los pacientes. Luis, ¿es verdad que todo el paciente diabético que hace una herida en un pie va a durar 1000 años para curar? Porque realmente viendo este programa, los diabéticos tienen dos miedos. Uno, que le comiencen insulina, y número dos, que le mochen un dedo, que le mochen un pie o una pierna. La pregunta es, ¿todos los diabéticos van a terminar en amputación? No. La enfermedad del pie diabético solamente existe en pacientes que no están controlados. O sea, si usted es un paciente diabético controlado, que lleva su esquema de insulina, que lleva su alimentación, que hace ejercicio, cosa muy importante, es imposible que usted genere una enfermedad por pie diabético. Entonces, no, o sea, sí hay que tener miedo, hay que autoinspeccionarse todos los días, pero no es algo que tenga que quitarle el sueño si usted es una persona controlada. Luis, ¿existe el mismo riesgo entre los pacientes diabéticos que utilizan hipoglucemia antiorales, o sea, la patilla para controlar el azúcar, y los que se inyectan insulina? Porque aquí la gente dice, desde que le pusieron insulina, tuvieron que cortarle la pierna. Tú sabes que el dominicano tiene una historia bastante peculiar. Sí. No, eso es algo que sí, que cada vez que voy a un programa me gusta hacer énfasis, que no se le puede tener miedo a la insulina. La insulina es algo que usted produce de manera natural, pero su órgano que lo produce está dañado, esa es la diabetes, entonces usted necesita adquirirla de manera de por fuera, de manera exógena. Entonces, el mismo riesgo. Lo único que pasa, que el paciente que ya amerita insulina generalmente está más descuidadito o necesita dosis
de algo que le baje mucho más el azúcar. O sea, tiene más tiempo quizás sufriendo de la enfermedad o simplemente un paciente descuidado. La relación no es insulina-amputación, sino descuido-amputación o descuido-problemas en los pies. Wow, o sea que el problema es el descuido que te llevó a que tú necesitaras insulina y que ahora de paso entonces se complicó el asunto. Exactamente, Luis, pero no es. Evaluando este tipo de procesos, mucha gente, repito, desconoce que hay cirujanos generales que se están dedicando solamente al cuidado de heridas. Realmente, ¿qué proceso formativo conlleva convertirse en un cirujano de cuidado de heridas? Bien, en el país hay 2 escuelas solamente en las cuales salimos nosotros, los que somos especialistas en pie diabético, en cirugía de pie diabético y en cuidado avanzado de heridas. La formación obviamente es académica, es en una universidad, obviamente, pero hospital, en donde uno se forma viendo cientos de casos todos los días, aprobando tratamientos, guías y demás. Entonces uno saca lo que de verdad funciona y lo que no funciona con el paciente. No es empírico, como la mayoría de los cirujanos generales que manejan heridas, pero de manera empírica, como lo mismo que te estaba hablando del vecino. A mí me funcionó tal cosa, entonces yo se lo aplico a todo el mundo y generalmente no funciona así. Hay que ver el paciente como un todo, porque la herida es un conjunto de patologías. No es que solamente, yo soy diabético y me va a salir una lesión en el pie o una úlcera, no. Generalmente engloban muchas patologías juntas. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón. Ya vieron los teléfonos de consulta, anótenlo. Y en el próximo segmento, el doctor habló de algo bastante interesante, que le dicen amárrate una hoja de tabaco. Vamos a hablar de todos esos mitos cuando una gente tiene una lesión en una pierna que no mejora, para que usted, por favor, deje de hacerlo, pero que no lo diga yo, porque ya está bueno en mis redes que me acaben. Acábenlo a él, como digo yo, pero permitamos que el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, cirujano general y especialista en cuidado de herida, nos oriente al respecto. Vamos a la pausa, regresamos en un momentito aquí en El Arte de Curar. Hola, en el día de hoy te saluda la doctora Clara Balcácer, hematóloga internista. Quisiera conversar un poco sobre lo que es una de las consultas más frecuentes en hematología. Las pacientes embarazadas van a tener un mayor riesgo de desarrollar anemia. Esa anemia es multifactorial muchas veces y la causa principal es asociada a deficiencias de alguna vitamina. Ya puede ser hierro, ácido fólico o vitamina B12. Tiene muchas complicaciones a la hora de no ofrecer un tratamiento oportuno. Por ende, busca ayuda a tiempo para poder ofrecerte un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Continuamos aquí en El Arte de Curar, hoy hablando de lesiones en las extremidades inferiores, en las piernas que no terminan de curarse. Hay muchísima gente que tiene heridas en los pies que tienen años, meses, semanas. No saben qué hacer y lo viven llevando a centros donde le hacen cura. O tienen un amigo que es enfermera o enfermero, o un muchacho que es médico que va y le hace una cura en la casa. La realidad es que existen muchas cosas que estamos utilizando hoy en día que pudieran estar perjudicando lo que simplemente no tienen ningún tipo de evidencia. Vamos a comenzar con una que ya el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, cirujano general y de cura avanzado de herida, ha dicho aquí que ve frecuentemente en la consulta. Luis, tú mencionaste las hojas de tabaco que la gente se las amarra. Sí. Cuéntanos un poquitito de esa práctica, si tiene algún beneficio, algún daño. ¿Qué puede esperar la gente que tiene una herida y se está poniendo hojas de tabaco amarrada en una pierna? Cuéntanos. Mira, evidencia científica no, empírica muchísimo, porque todas las abuelas le ponían, no, que tiene un nacido ciego, vamos a ponernos una hoja de tabaco con Vivaporú caliente. Lo que en realidad hace el trabajo es el calientito, eso sí, el calientito ayuda a matar las bacterias, pero obviamente el paciente y específicamente el diabético no puede usar cosas calientes porque tiene la sensibilidad alterada y casi siempre termina con quemadura.
Por ejemplo, El caso... máster tiene, miren esa imagen que está ahí al lado, pedimos disculpas, está un poquitito pixelada, pero creo que se aprecia. Luis, descríbele al público del arte de curar qué están viendo, por favor. Bien, ahí vemos un pie que se ven unas lesiones en los ortejos, o sea, en los dedos, que se ve pelado, por así decirlo. Se ven pelados esos dedos. Exacto. ¿Qué pasó ahí? El paciente tenía una infección en una uña, en la uña gorda, tenía una uña encarnada o enterrada. En el dedo gordo del pie. En el dedo gordo del pie. Entonces su esposa le puso un chin de agua a calentar para que él metiera el pie. No, pero espérate, y le echó sal. También. Le puso sal, No porque falta. eso no se queda. Entonces Exacto. calentó agua en un cubo, le echó sal y le dijo, mete los el pies pie. ahí que la cotica no está, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ponerlo de nuevo, por favor. Bien. ¿Y qué vemos? Porque la tenemos ahí de fondo. Mírala ahí, Luis, ¿qué estamos viendo? Bien. Como el paciente, el diabético, porque es un paciente diabético, no tiene una buena sensibilidad, el paciente le dice echarle agua más caliente, y quizá para una persona normal fuera insoportable, pero para el diabético es normal, está sintiendo una agüita tibia, pero el agua estaba casi hirviendo, casi a 100 grados, ¿y qué pasó? Terminó con quemaduras. Si la otra imagen ya se ve un poquito más pelado los dedos, incluso se ven cambios oscuros. Míralo ahí donde está. Si podemos ver en el dedo más pequeño, que como vemos el paciente solamente tiene 4 dedos, o sea, ya pasó por una cirugía, Sí. se ve negro. Eso significa que la circulación de ese dedito ya falló por la quemadura. O sea, se le zancocharon las venas que le En llevan buen sangre. dominicano, se les zancocharon todos los dedos de los pies por estar entrando los pies en agua con sal, Caliente con sal. en agua caliente con sal, porque tenía una uñita que estaba dañada y le dijeron, ponte lo que eso disminuye la inflamación. Exactamente. Entonces, por tal razón, eso no es lo más adecuado en este Para tipo de nada. Eso escenario. es totalmente contraindicado en el diabético usar cosas calientes. Ok, Luis, vamos a continuar con otra de las cosas que se utilizan mucho cuando alguien tiene una herida, o tiene una inflamación o tiene un nacido. Específicamente algo con un nombre comercial que es Ubrenal. Y discúlpenos las personas que lo fabrican o lo traen al país, pero es algo extremadamente frecuente no solo en la consulta de Luis, sino también de infectología cuando la gente llega con lesiones a nivel axilar. Pero en las piernas la gente llega con eso untado, una cosa como blanca. La pregunta es, cuéntanos un poquitito de eso. Mira, el nombre lo indica, ubrenal. Eso es para la ubre de las vacas. Eso es para la mastitis. O sea, la vaca tiene una inflamación, le ponen eso y ayuda. Pero el cuero, o sea, la piel de la ubre de la vaca es muchísimo más gruesa que la piel humana. Entonces eso es un ácido. Y al final termina provocando quemaduras químicas que son muy frecuentes. Porque de verdad, quizá un paciente que no sea diabético siente el ardor y se lo quita antes de que le produzca una quemadura. Pero el diabético se lo pone, dura el día entero, amarradito con su hoja de tabaco, y dura el día entero, y cuando se lo quita se le va la piel como si fuese un guante. Entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizar medicamentos, y mucho menos si están indicados para animales. Luis, continuando en esa misma línea, hay otras cosas que me preocupan más. Y son gente que tienen úlceras, o sea, tienen hueco ya donde a veces hasta el hueso se ve. Y alguien le ha dicho, échate azúcar morena o azúcar prieta, como le llamamos aquí, que eso mata la bacteria y los médicos no quieren que la gente lo sepa, porque esos son médicos que están pagos por la industria. Yo siempre le digo, cuando me escriben eso en los posts de Instagram, que lo sigan escribiendo, quizá alguien se anima y de verdad me paga. Pero vamos arriba, la pregunta es, esas personas que se echan libras y libras de azúcar en un hoyo, en una herida en los pies, cuéntanos un poquitito de eso. Bien, nosotros los especialistas en heridas sí usamos productos derivados del azúcar o miel, sí se utiliza, pero bajo control. No es que usted se va a echar el azúcar y se va a olvidar del asunto. Generalmente eso complica más la situación. Eso atrae bacterias, atrae hormigas, que también son muy frecuentes las picaduras de hormigas y de insectos en general. Entonces, sí se utiliza, pero generalmente uno la utiliza 2 o 3 horas y la retira. No es que usted se la echa, se llena su huequito hasta que se le derrita, no. No, y se quedan el día entero con día eso completo. tapado. Y cuando se lo quitan es una melcocha, que eso da gusto, como digo yo, Exactamente. realmente. Entonces, como te digo, la automedicación en algo incluso tan sencillo como utilizar azúcar o miel o lo que sea en una herida es más perjudicial que beneficioso. Ok. O sea, Luis, la gente que va a un familiar y utiliza la siguiente frase, y esto voy a mirar a la cámara. Doctor, nosotros lo estábamos llevando a curar a tal sitio.
y había un doctor que lo curaba, pero ya su hija aprendió a curarlo y ella es que le está curando en la casa. Si le suena esa frase, dígale, ven a oír, ¿qué tú das como recomendación a esas personas que tienen este tipo de práctica, por favor? Bien, mira, cura cualquiera. Agua y jabón sabe echar cualquiera. Ahora, darse cuenta que algo va bien o que algo va mal, o cuándo hacer un cambio, cuándo no hacer un cambio, necesita práctica, experiencia y estudios. Entonces, quizá lo está curando a la nietecita, como tú bien mencionas, le está echando agua y jabón, pero el paciente amerita o proteína, o necesita un parche, o necesita que se le ponga una crema en específico para poder mejorar. La nieta no va a saber. O muchas veces en el consultorio tenemos que hacer desbridamiento, o sea, quitar tejido, que simplemente cortándolo con un bisturí en el consultorio te ahorran meses y meses de cura. Entonces, quizás con la orientación adecuada se puede hacer en la casa, pero siempre llevando al paciente a la consulta para verificar que algo va bien o que algo va mal. Aparte de que la asepsia, o sea, la higiene no es la misma, porque incluso poniéndose un guante, aunque diga, no, yo uso guante, poniéndolo yo puedo contaminar el guante y contaminar la herida subsecuentemente. Luis, hay personas que tienen heridas, pero que no se han dado cuenta de que la infección puede estar en el hueso. Eso me pasa cada rato, gente que van a la consulta y cuando yo le mando a hacer los estudios pertinentes porque tienen una úlcera que no cierra, nos damos cuenta que la infección está en el hueso. A veces hay que decirle que el tratamiento va desde mes y medio, o sea, 45 días de antibiótico, hasta en ocasiones tener que utilizar 2 años de antibiótico y de paso el paciente necesitar cirugía. Así que por favor queremos pedirle que si usted tiene una úlcera que no cierra, trate dentro de lo posible de comunicarse con un infectólogo o con un cirujano que esté certificado en la cura avanzada de heridas. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos colocando los teléfonos del estudio por si usted conoce a alguien o usted tiene algún caso cercano de alguien con una lesión en las piernas por problemas de circulación, por problemas de diabetes, por cualquier tipo, un accidente, una cirugía ortopédica, por favor se comunique al estudio, nos deje saber su historia y de paso nos haga algún tipo de pregunta al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, cirujano especialista en el cuidado de heridas. Así que quédense por ahí que regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Continuamos aquí en El Arte de Curar. Hoy estamos hablando de problemas en las extremidades inferiores, esas heridas que no cierran, todos esos problemas. En el último segmento le tengo una noticiota. La licenciada Neri Esteves, mi madre, coproductora de este espacio, me va a cubrir. Productora. Yo soy el coproductor y es la productora. Perfecto. Gracias, Crimeri, por... Justamente ya está diciendo aquí que sí, mirando en otras cámaras. Entonces vamos a tomar la primera llamada para el doctor Luis Balcácer, por favor. Su pregunta, joven. Hola, le habla Milagros. Yo realmente me preguntaba qué puede ocurrir si alguien tiene una úlcera en una pierna y la úlcera no recibe tratamiento por un periodo de tiempo ya más largo. Si la persona no quiere recibir tratamiento. Excelente pregunta, Luis. Alguien tiene una úlcera y no quiere recibir tratamiento, alguien se niega, porque eso pasa en este país. Yo no voy para ningún médico. Los médicos lo que están es atrás de dinero y lo que quieren es mocharle la pierna a uno. Me imagino 60 gente diciendo eso. Lamentablemente no podemos secuestrar a nadie y llevarlo al médico, pero respondiendo a la pregunta, lo que sucede es como dijo Héctor, esas infecciones siguen profundizando y llegan al hueso. Lo último que sucede en una infección es que infecte el hueso. Y el tratamiento de ahí, como dijo Héctor, puede ser hasta 2 años. Y el 80% de las amputaciones es por osteomielitis, que así se llama la infección en el hueso.
Entonces, si esa úlcera, yo no te puedo decir un tiempo que va a pasar en 3 días, en 3 años, porque yo tengo pacientes 14 años con una infección y quizás todavía no le ha llegado al hueso por obra y gracia de la Virgen de la Altagracia. Pero hay pacientes, y más si son pacientes diabéticos o añosos, que la infección en cualquier momento infecta el hueso y generalmente terminan en una amputación de la extremidad. Perfecto, tenemos otra llamada, gracias a las personas que se están comunicando, los teléfonos en pantalla. Su pregunta, por favor, al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber qué papel juega el control del azúcar, la presión, la circulación en la cicatrización de la herida. Wow, Luis, esa pregunta es muy buena porque no hemos hablado de la parte de la circulación. Hay muchísima gente que las piernas se le están poniendo negras y esa piel que se está poniendo negra y está haciendo erisipela a repetición y está haciendo heriditas, lo que se conocen como úlceras vasculares, pueden aparecer y eso es otro problema. Pero Luis, hablemos un poquitito específicamente de ese control del azúcar para evitar úlceras. Bien, como yo decía anteriormente, no existe pie diabético en pacientes que tengan un control glicémico adecuado. Ahora, la diabetes está directamente relacionada con enfermedades vasculares, no solamente con enfermedades arteriales, que es la que pone el pie negro, sino también venosas, porque tenemos 2 sistemas en la pierna, uno que me lleva la sangre y uno que me la devuelve. Generalmente el que es más común es el que devuelve. Ese es el paciente que cuando se levanta su piecito está planito, no está hinchado, y desde que ha dado paso o dura un rato sentado tiene el pie como una bota. La piel no se estira tanto, o sea, tiene una elasticidad, pero al hincharse el pie generalmente pasan esas ulceritas. Otra cosa, cuando ya presentamos una lesión, ese paciente que tiene problemas en la llegada de la sangre, esa lesión no cicatriza tan fácilmente porque la sangre es la que lleva los nutrientes. La que lleva toda esa proteína, esa vitamina, esos minerales, todo lo que se necesita para cicatrizar lo lleva la sangre. Entonces, si yo soy un paciente fumador o tengo algún problema arterial, o sea que tengo las arterias tapadas, la úlcera o no cicatriza o dura mucho tiempo para cicatrizar. Ya para resolver esa parte nos ayudamos de cirujanos vasculares o tratamiento con pastillas para mejorar la circulación. Perfecto, vamos a recibir la siguiente llamada. Muy buenas tardes. El arte de curar, su pregunta. Buenas tardes. Buenas. Hola, Rosana Beltré, aquí presente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo realmente una herida deja de considerarse aguda, hablando, o sea, clínicamente? O sea, ¿cuáles son los criterios que permiten que, digamos, ya no es aguda? ¿Y cuáles serían las consecuencias de cuando esa herida se trata, no cicatriza adecuadamente? Luis. Bien. Hay algo bien común, que la persona piensa que crónica habla de que está malo, de que es bien malo. Crónico habla de tiempo. Agudo, menos de 2 semanas. Crónico, una herida que tenga más de 3 semanas. Ya es una herida crónica, porque una herida que esté bien cuidada, que dependiendo obviamente de la amplitud de la herida, porque no es lo mismo tú curar una espalda que esté totalmente quemada a una heridita pequeñita. Pero generalmente si es una herida pequeña, tiene que curar en menos de 3 semanas. Una herida grande, dígase más de 10 centímetros, tiene que curar en menos de 3 meses. Ya ahí hablaríamos cronicidad en más de 3 meses. Entonces, la complicación de tener una herida abierta en todo paciente es que se infecte. Eso es lo peor que le puede pasar al paciente. Algo que tenemos que tener en cuenta en las estadísticas, que me gusta hacer énfasis, es que el 40 o el 50% de las hospitalizaciones en este país se dan por una herida infectada en un paciente diabético o por un pie diabético. O sea, una sola patología está colmando, o sea, saturando casi el 50% del servicio de salud. Y eso es algo que debemos darle más énfasis en este país. Perfecto, vamos a tomar la siguiente llamada. Muy buenas tardes, el arte de curar, su pregunta, por favor. Buenas, mi nombre es Loida de Jesús. Me gustaría preguntar, una persona diabética que digamos que está llevando su tratamiento bien, pero tal vez su estilo de vida no colabora con ese tratamiento que está llevando, ¿qué signos de alarma a heridas en las extremidades podrían considerarse como para llevarse al médico, para visitar a un doctor, o simplemente con la medicación
es suficiente. Bien. Mira qué chulo, el paciente diabético no es nada más el control de la glicemia, hay otras cosas que debe hacer. Totalmente. El control de la glicemia es súper importante, pero el estilo de vida también. Paciente fumador, que tome mucho, que sea sedentario, aunque su glicemia esté bien, es un paciente que va a tener un síndrome metabólico. Probablemente sufra de la presión, probablemente tenga problemas de la circulación, que está todo asociado. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Obviamente cambiar el estilo de vida, lo más básico. Hay pacientes que incluso dejan, que están en insulina, bajan de peso, comienzan a hacer ejercicio y al final terminan con un antidiabético vía oral. E incluso muchos pacientes terminan sin usar ninguna medicación a largo plazo. Simplemente cambiando el estilo de vida, haciendo ejercicio, muy importante, dejando los malos hábitos como el alcohol, como el tabaquismo. Súper importante. Perfecto. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. El arte de curar. Su pregunta al doctor Luis Balcácer, cirujano general y médico de tratamiento avanzado de heridas, por favor. Yo tengo una lesión en un tobillo. Y me canso de ponerme pomadita. Y entonces no se me quita. Una pregunta. Está bien. ¿Cuánto tiempo tiene con la herida, joven? Me salió una lesión, un rojo ahí que me comía mucho. ¿Pero y yo me puse, sí, mucho. Y yo me canso de ponerme medicamentos, pomadita y cosas. Y no se me quita. Sí, pero, puedo usar yo. ¿Pero cuánto tiempo tiene con la lesión? Yo tengo como un mes con eso. Como un mes. Un mes. Gracias, dama. Llame siempre, estamos a la orden. Luis, ¿qué podría hacer esa señora? Bien, madre. En primer lugar, tenemos que evaluar la herida. Las pomaditas no todas son iguales, las cremas no todas son iguales. Hay cremas que se usan cuando la herida está comenzando, cuando está infectada, cuando no está infectada. Entonces, hay muchas cosas, muchas causas que hacen que una herida no cicatrice. No solamente infecciones, porque quizás yo no tengo la herida infectada, pero está colonizada. Pero tengo la proteína bajita, pero tengo el azúcar alta, pero me falta tengo algún déficit de alguna vitamina y eso evita que cicatrice. La nutrición también es un factor fundamental, mamá. Entonces, quizás usted tiene un problema vascular que no se ha detectado o quizás lo tiene y está maltratado y hay que mejorar. Entonces, habría que evaluarla. No, yo no le puedo decir específicamente, compre tal crema que usted se va a sanar, porque cada crema se indica, cada parche, cada sustancia que uno utiliza va a depender de en qué etapa de su herida o de su úlcera esté. Ok, vamos a ir ahora a la pausa. Al regreso, en el último bloque, viene mi madre, Neri Esteves, productora de este programa. Me dijeron que no es coproductora, que ella es la productora. Yo aquí estoy pintado, pero nada, esperando que hayan disfrutado de las llamadas que le hicieron al doctor Balcácer y recordarles que por favor entren al Arte de Curar y el Arte de Curar RD en Instagram, en YouTube y pidan qué programa ustedes quieren, qué colaborador ustedes quieren que invitemos, sobre todo porque recuerden que no nada más hablamos de medicina. Entonces cualquier cosa, vamos a la pausa y gracias por continuar con nosotros aquí en el Arte de Curar. Con nosotros el arte de curar, @ el arte de curar RD y el arte de curar en Instagram y en YouTube. El arte de curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El arte de curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí en el arte de curar. Bienvenidos, Neri Esteves,
la madre del doctor Héctor Balcácer, un honor, un privilegio. Sé que no sé si podré ponerme en sus zapatos, pero lo intentaremos por lo menos. Él tuvo que salir a una emergencia médica y yo pues tengo que quedarme aquí en este momento, muy orgullosa de ocupar su silla y su lugar. Mi querido Luis, otro hijo de mi alma, aquí. Tenemos que ir bien rapidito porque nada más nos queda este segmento. Hemos visto un montón de imágenes impactantes que realmente a cualquier persona le metería miedo. Y ojalá que no le dé miedo, pero sino que a la gente los ayude a que vuelvan otra vez a la prevención, que vuelvan a hacer suyo aquel decir de es mejor precaver que lamentar. Y vimos una serie de imágenes y tenemos otras de deformidades en los pies. Yo quiero, Cris, por favor, que pongan las imágenes de las deformidades, porque la pregunta que viene a continuación, esa no, sino unas que son deformidades en los pies. Esa, Luis, esa es una amputación. Esa es una amputación, tampoco es ese, son unos que son deformidades en los pies, de eso no, es esas deformaciones solamente pueden ser producidas por diabetes o pueden ser por cualquier cosa, y son 3 preguntas en una, o pueden ser naturales, pero que la diabetes la agrave. Bien, las deformidades en los dedos se pueden ver en cualquier paciente. Ahora, sí son muy frecuentes en pacientes diabéticos. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos una deformidad en el pie, generalmente tenemos roce en el calzado o puntos de apoyo donde no debería haber un punto de apoyo, o sea, la pisada se deforma. Y en el paciente diabético, como no le duele, se complican. O sea, se puede ver en cualquiera, pero en el paciente diabético son mucho más complicados de manejar y generalmente se complican. Por ejemplo, esa paciente, que es una posquirúrgica, que ya se le operó, si podemos ver la deformidad en la imagen de la izquierda, la de la derecha, no se ve tanto la deformidad ya del dedo gordo. Esa paciente no era diabética, pero sí tenía artritis, que generalmente conlleva a producir este tipo de deformidades. Pero pudimos resolver ese caso con cirugía de mínima incisión. Si tú te fijas, lo que tiene es un hoyito, y por ese pequeño hoyito fue que se resolvió. Lo mismo acá, eso es un dedo supraducto. Eso te iba a decir, este dedo sobrepuesto, ¿eso surge con el tiempo o las personas desde pequeños nacen con esas deformidades que ya se van haciendo visibles? Generalmente hay una predisposición genética. Si tu abuela, tu mamá tenía una deformidad, generalmente se hereda, pero se agrava mucho o se previene mucho utilizando un calzado adecuado y obviamente dándole una resolución temprana. Por ejemplo, en el caso de esa paciente que sí era diabética, lo que pasa es que el dedito, el gordo, se le mete debajo. No es que el grande, el de al lado se sube, sino que el gordo se le mete debajo. Entonces lo que tenemos que hacer es enderezar. Obviamente hay que hacerle un gesto quirúrgico a ese dedito para bajarlo y ya. Entonces el problema de eso es que la paciente no se podía poner un calzado, porque todo lo calzado, el dedito de arriba rozaba y le dolía mucho. Luis, en la medicina, como en todo, se hacen cada vez más, se subespecializa más. No obstante, hay un momento en que uno no puede dejar de pensar de que hay situaciones como esta, donde uno en vez de subespecializar y dividir, piensa en todo lo contrario. En este caso yo pienso, el equipo de apoyo, no debe de haber un ortopeda y una serie de otros especialistas que coadyuven junto al cirujano, al especialista en pie diabético y de heridas que no curan como tú y otras especialidades. Sí. Generalmente uno se va subespecializando y va dejando de lado, como tú dices, otras especialidades. Por ejemplo, antes, para ese tipo de pacientes, yo me ayudaba de un ortopeda, porque los ortopedas hacen ese tipo de cirugía, pero es abierta. O sea, te hacen una incisión y resuelven. Yo hice una maestría que sea simplemente con los hoyitos que se ven en la imagen, esos puntitos de sangre, por ahí, que generalmente no hay ni siquiera que dar punto. Pero sí, toda la patología necesitamos un equipo de apoyo. Yo me ayudo mucho de Héctor Armando cuando tengo casos de infecciones que son multiresistentes. Por ejemplo, me ayudo de los cirujanos cardiovasculares en pacientes que tengan, de nutricionistas, de diabetólogos,
incluso de podólogos que producen, que forman plantillas específicas para pacientes. O sea, sí, uno no lo puede saber todo ni puede resolver todo. Hay que ayudarse por el bien del paciente. Vamos a tomar por lo menos 1 o 2 llamadas en este segmento porque es muy poquito el tiempo. Por favor, gracias por llamar al Arte de Curar. ¿Su pregunta? Cris, la pregunta, por favor. No se oye. ¿Qué pasó con la pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Genesis Alcántara. El doctor mencionaba sobre las heridas, los remedios caseros. Mi pregunta es, ¿qué es tan peligroso? ¿Es ignorar una cirugía recomendada y seguir tratando esta herida con remedios caseros? Bueno, como siempre, la mayor complicación de no seguir una recomendación médica es terminar en una amputación, que es lo más trágico, o la pérdida de la vida del paciente. Generalmente, como hablamos, el paciente dominicano no tiene la cultura de prevención. Entonces, ya en el momento de tratar, sí o sí, es el momento de tomar acción, de resolver el problema. Lamentablemente, en este país se realizan aproximadamente 7.000 a 8.000 amputaciones todos los años. Wow. Entonces, de la cual el 85% eran prevenibles totalmente, simplemente yendo a una persona que tenga algún tipo de entrenamiento en heridas. Entonces, el riesgo es ese, o muere el paciente por una septicemia, o sea, se infecta y se va la sangre, o termina con una amputación, que eso es una carga enorme para el sistema de salud y para la familiar y para el propio paciente sobre todo. Tenemos ya la última llamada que vamos a tomar porque nos quedan unas cuantas preguntas aquí. Su pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Valdés y yo quiero saber qué se haría en caso de un paciente que le han dado múltiples ACVs y tiene varias úlceras en las piernas y no se curan independientemente del tratamiento que su médico le indica. Excelente pregunta, muchísimas gracias. Lo que hablábamos de cómo se entremezclan las patologías, porque definitivamente, como dice Héctor Armando, que no está aquí, no existen enfermedades, existen enfermos. Sí. Imagínate, aquí se entrecruzan especialidades diferentes. Bien. Generalmente los pacientes que sufren múltiples ACV o accidentes cerebrovasculares pierden la capacidad de movilizarse o se movilizan de manera inadecuada. Generalmente estos pacientes terminan encamados, o sea, postrados en una cama y le salen mucha úlcera. No sé si el caso de ella es un paciente encamado o un paciente que tiene movilidad, pero como yo mencionaba al principio, los pacientes necesitan movilizarse, necesitan hacer ejercicio. Y en un paciente que ya sufrió un accidente cerebral, que su movilidad está limitada, ya el tratamiento varía mucho, de terapias compresivas, de medicamentos que me ayuden a mejorar esa circulación, o si es posible, ayuda de un fisioterapeuta para agregarle movilidad a esos miembros. Entonces, tenemos que verlo como un todo, no simplemente, no le salió una úlcera, déjame ponerle una cremita a la úlcera para ver si sana, no. Generalmente también esos pacientes tienden a tener un estado nutricional muy disminuido porque pierden la capacidad de ingerir alimentos, cada vez no mastican, a veces solamente pueden consumir alimentos líquidos. Entonces, eso es todo contraproducente para una úlcera. Entonces necesitamos verlo, como hago insistencia, como un todo, ese paciente, para poder llegar a una resolución de esas úlceras. Una de las situaciones, Luis, que tiene que ser aterrante para una persona que sufra de diabetes y comienza a tener algún síntoma en las extremidades inferiores. Ese tipo de situaciones que pueden tener desenlaces tan tristes, para nosotros lo importante aquí en el Arte de Curar es concientizar a las personas de que pueden evitar en la medida de lo posible que esto llegue a esto. Y a mí me gustaría que estos minutos que nos quedan lo usemos para eso, porque yo soy la que prefiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Qué tiene que hacer una persona diabética para tratar de evitar que esta situación tenga que sufrirla en carne propia? Bien, en primer lugar, como decía, cambiar el estilo de vida es fundamental.
Ya si usted lleva su estilo de vida y lleva su medicación e igual presenta algunos síntomas que son síntomas previos a tener una complicación, como son hormigueo, hinchazón, esa sensación de un caliente que se le mete a los pacientes, que tienen incluso que meter el pie en agua, todo eso son signos de alarma previo a una complicación que va a venir eventualmente. Eso significa que esos nervios se están afectando y sí hay tratamientos, incluso ya cuando la enfermedad que se llama una arteriopatía o una enfermedad que afecta a los nervios, si ya esos nervios se dañaron, sí se pueden recuperar muy lentamente, pero sí, el paciente puede mejorar mucho, incluso pacientes que ya no sienten los pies, con el tratamiento adecuado vuelven a sentir los pies, que es la génesis de todo. El paciente diabético, si le doliera, no se complicara, porque el dominicano no, las personas en general, si le duele, buscan ayuda. Entonces, si no me duele, no importa, puede esperar, no está tan mal, no podemos esperar que te duela, busca ayuda desde que se vea. Entonces, lo principal es la prevención. ¿Prevención cómo? Como hago énfasis, dejando de fumar, haciendo ejercicio, consumiendo menos carbohidratos, poniéndose su insulina o su remedio, lo que sea que le indique su médico, y obviamente la autoinspección de los pies. No es solamente, no, que me miré por fuera y no vi nada, hay que ver dentro de los dedos. Entonces, pacientes generalmente tienen problemas de visión. El nietecito, la tía, la esposa, que le revise los dedos todos los días. Porque una heridita, una mazamorra, como dice el dominicano, tiene solución fácil. Ya, lamentablemente en el día de hoy, Luis, tuvimos aquí como invitado a Luis Armando Balcácer Pantaleón, médico, cirujano, especialista en pie diabético, en heridas que nos curan, y que la verdad que ha sido un excelente programa de llamado de atención ante una situación que cada vez más se cobra más víctimas en nuestro país y en el mundo. Luis, agradeciéndote que hayas estado con nosotros, Héctor Armando, esperando que hemos estado a la altura de haberte sustituido en este último segmento. Y Clara Balcácer Pantaleón, claro que sí, les prometemos que un día de esto yo estaré aquí como entrevistadora, y sentada donde está Luis van a haber 3 doctores Balcácer para ser los invitados del Arte de Curar. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, permitirnos entrar a sus hogares y ser parte de la familia. Hasta la próxima.